Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Emilio, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Guillermo. Grande alegría estar en el Financiero. Muchas gracias. Feliz de encontrarme contigo. Muchas gracias, senador. Déjame preguntarte sobre las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración. ¿Son acusaciones serias o, como dicen algunos sectores, se trata de un intento del gobierno de lavarse la cara? Partiendo del hecho, Guillermo, de que se trata de un crimen de Estado y partiendo del hecho que es una situación que nos avergüenza ante el mundo y ante nosotras y nosotros mismos, es increíble que a 15 días de los hechos no haya una sola renuncia. Es inaceptable que López Obrador diga que va a esperar el resultado de las investigaciones para ver si se determina o no la continuidad de Francisco Garduño a la cabeza del Instituto Nacional de Migración. Y lo digo porque hay diferentes tipos de responsabilidades. Sí hay una responsabilidad que puede terminarse en una culpabilidad penal, puede haber responsabilidades administrativas. Sorprende que hasta la fecha la Secretaría de la Función Pública no haya dicho nada. Sorprende que la CNDH no diga nada. Bueno, pareciera ya no sorprende por su omisión y su omisión. Pero lo que es ineludible es la responsabilidad política y ética. Y esa decisión tendría que haber tomado ya López Obrador. 40 personas murieron y más de 20 resultaron gravemente lesionadas. ¿Y no le parece suficiente para perder la confianza de unos servidores públicos responsables en la materia? Honestamente, es el reflejo de un gobernante que pierde sensibilidad. Pero también es el reflejo de que se están cuidando entre sí. Yo pienso que es más una estrategia de control de daños. Pienso que es más, como bien dices, un maquillaje. Y es ineludible en esta discusión señalar al propio jefe del Estado mexicano. Lo dijeron más de 300 organizaciones de la sociedad civil. La política migratoria de México mata. Y yo agrego, la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador mata, viola derechos humanos y es criminal. Y claro que en ese tipo de decisiones de incorporar a la Guardia Nacional, de aceptar a 30,000 personas expulsadas de Estados Unidos, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que vienen huyendo de las dictaduras, es una decisión del presidente. Claro que militarizar el Instituto Nacional de Migración es una decisión del presidente. Claro que recortar el presupuesto para la Comar y tener a la gente esperando meses o más de un año en papeles. Aquí en la Colonia Juárez había cientos de tiendas de campaña de migrantes desesperados pidiendo refugio. Es una decisión del presidente. Y por eso creo que el presidente ha sido de nervio muy lento. Ya Salvador ha señalado con mucha claridad que es un crimen de Estado y no veo que el presidente de México salga a pedir las disculpas del caso como país al daño hecho a los centroamericanos. Estamos viendo, Guillermo, las primeras planas de los familiares y deudos de las personas que murieron en el infierno de la estación de Ciudad Juárez. Y estamos viendo, por ejemplo, en Semana Santa, que de 23 personas que habían desaparecido encontraron a más de 120. Sigue la tragedia con migrantes, siguen los agentes del Instituto Nacional de Migración golpeando a migrantes y no hay culpables otra vez. Me parece el colmo, francamente. Senador Emilio Álvarez y Casa, tengo que preguntarte clara y directamente, ¿tienes confianza en que la acusación de la Fiscalía General de la República va a llegar al fondo del asunto? ¿Serán castigados los responsables o el gobierno está apostando a que baje la presión y que el asunto se muera por sí mismo? ¿Qué opinas? Por lo que hoy sabemos de las informaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, es probable por el tipo de señalamientos que le hacen a Francisco Garduño que ni siquiera pise la cárcel. No es un delito por los señalamientos que por el momento se conocen, que implique prisión preventiva y que hasta le pueden computar la pena. Notable el contraste, porque es más o menos el mismo tipo de denuncia de responsabilidad penal que le ubicaron a Rosario Robles o a Murillo Karam.
Ellos sí pasaron a la cárcel. Andrés Manuel está dando un ejemplo de cómo a sus adversarios les utiliza la justicia para perseguir y a sus amigos para proteger, a sus aliados para proteger. Estoy absolutamente convencido que el caso del infierno en la estación de Ciudad Juárez es el Ayotzinapa de López Obrador, y la manera tan torpe, tan lenta, tan insensible y tan negligente con la que se está respondiendo no hace más que ponerlo cada vez más en evidencia. Yo no tengo ningún elemento de confianza, dada la manera en que están respondiendo, de que en verdad va a haber justicia. 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración son dirigidas por militares. Eso es una decisión que tomó López Obrador. Y que vengan a decirnos que están pensando una nueva entidad con mensajes confusos y difusos a la cabeza de Alejandro Solalinde, pues tampoco es suficiente. La figura de Solalinde no alcanza para cubrir el desastre en la política pública que existe. Más bien me preocupa que Alejandro Solalinde termine con su historia y trayectoria de la manera tan vergonzosa como Rosario Piedra en la CNDH, que ha hecho pedazos la herencia de su madre Rosario Ibarra, y que Alejandro Solalinde sea utilizado una vez más y él se preste, porque además él ha respondido mal en términos de que no es un crimen de Estado, accionando a López Obrador y tratando de lavar la cara. No les alcanza. Y esta explicación que están haciendo tan mala, tan confusa y difusa, lejos de generar certeza, ha generado muchas dudas. Ya han salido muchas de las organizaciones que se dedican a migración a expresar su preocupación. Y lo que creo que de fondo tiene que cambiar es la política migratoria. Lo que de fondo tiene que cambiar es la relación y el papel de México en la región. México tendría que estar liderando una política de solidaridad ante la crisis humanitaria, como lo hizo cuando la guerra civil en Guatemala y recibimos a más de 500 000 de refugiados. Ese liderazgo no está ahora en el país. No creo que vaya a cambiar la política de relación de sumisión ante Estados Unidos, y no creo que vaya a cambiar una política que han implementado de seguridad por una de solidaridad. Infelizmente, no estoy viendo más que control de daños y arreglos cosméticos. Perdóname que insista, senador Emilio Álvarez y Casa, pero no parece que la Fiscalía General de la República vaya a tratar el tema con seriedad. En este gobierno, lo voy a decir como es, se protege a los compas, y Garduño lo es de López Obrador. Insisto, Emilio, ¿se llegará al fondo del asunto o ahí quedará? No está Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, su equipo, midiendo bien. La crisis ética política del gobierno de Enrique Peña Nieto se aceleró por el caso Ayotzinapa. Estoy seguro que eso va a pasar. Pero además, si no cambian, será solo cosa de tiempo que haya una nueva tragedia. A Garduño le imputaban ya la propia fiscalía el incendio que hubo en Tenosique, Tabasco. Tuvo que pasarle Juárez. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Siguen los secuestros, en Semana Santa los vimos, siguen las agresiones, las vimos, siguen las extorsiones, siguen los maltratos, sigue la violación sistemática de los derechos humanos. Yo no veo el cambio de fondo que la tragedia del infierno de la estación migratoria de Ciudad Juárez requiere en el fondo. Veo más una política, Guillermo, de control de daños. Veo más una intención de intentar que esto se olvide y generar otros debates públicos, otros escándalos públicos, para ver si esto se olvida a la opinión pública. Y creo que es un error, es un cálculo equivocado, porque estos son el tipo de tragedias que no se olvidan. Ahí está la guardería ABC de Calderón, ahí está la Ayotzinapa de Enrique Peña Nieto, y ahí está el infierno de la estación de Ciudad Juárez, que será sin duda parte del sello del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí queda este testimonio. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por acompañarnos, gracias por contribuir con estas reflexiones, y vamos a ver hacia dónde se encamina este asunto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo, vuelta, saludos al auditorio del Financiero. Hasta pronto, senador.